Mi nuera se cruzó de brazos en mi cocina y me dijo que yo no mandaba en nada. Me llaman Socorro, 75 años, ama de casa que nunca tuvo seguro social en León. Ella pensó que lloraría. Sonreí y salí a cobrar lo mío. La mañana había comenzado como cualquier otro domingo en la colonia San Miguel. El sol entraba limpio y brillante por la ventana de la cocina, iluminando el polvo que flotaba en el aire y calentando los azulejos amarillos que mi difunto esposo y yo habíamos elegido hacía más de 40 años. Afuera, la calle ya despertaba con el sonido de los pasos apresurados sobre la banqueta y el lejano murmullo de los talleres de calzado que nunca parecían detenerse por completo en esta ciudad. El olor a cuero, a pegamento y a tierra seca era el perfume constante de nuestro barrio, un aroma que siempre me había dado una sensación de seguridad, de trabajo honrado, de vida continua. Yo estaba de pie frente a la estufa, con mi delantal de cuadros atado a la cintura. Mis manos, con la piel clara pero marcada por las manchas del tiempo y las venas azules asomándose como ríos en un mapa antiguo, se movían con la memoria muscular de miles de mañanas idénticas. Estaba asando unos tomates y chiles en el comal de hierro para preparar una salsa, de esas que pican justo lo necesario para despertar el alma. A mi lado, sobre la cubierta de granito desgastado, reposaba mi vieja radio portátil plateada con la antena rota. Era un aparato pesado, de esos que ya no fabrican, con la pintura descascarada en las esquinas y un sonido rasposo que me acompañaba con boleros antiguos. La antena se había quebrado hacía una década, pero yo le había enrollado un trozo de alambre de cobre que captaba perfectamente la señal de mi estación favorita. Habían pasado 3 años desde que mi hijo Rodrigo y su esposa Valeria se mudaron a mi casa. 3 años desde aquella tarde en que llegaron con cajas de cartón y sonrisas de disculpa. «Solo será por unos meses, mamá», me había dicho Rodrigo, pasándose una mano por su cabello claro, evitando mi mirada directa. «En lo que nos entregan el departamento nuevo y Valeria se acomoda en su nuevo trabajo. No te daremos molestias, te lo prometo». Yo les abrí la puerta, por supuesto. Una madre siempre abre la puerta. Les cedí la recámara principal, la que tenía el balcón hacia la calle y el closet más grande, y yo me mudé al cuarto del fondo, el que daba al patio de servicio. Al principio, todo era amabilidad fingida. Valeria, una mujer de piel muy blanca, siempre impecable, con ropas de telas finas y un aroma a perfume dulce que mareaba, me llamaba Doñita, con un tono que pretendía ser cariñoso, pero que siempre me sonó a condescendencia. Rodrigo, con sus ojos cansados y su actitud de querer complacer a todo el mundo menos a su madre, se encargaba de hacer algunas reparaciones menores en la casa para justificar su estancia. Cambió el piso de la sala, pintó la fachada y comenzó a pagar el recibo de la luz. Pero los meses se convirtieron en años, y la promesa del departamento nuevo se desvaneció en un mar de excusas. Que si el crédito no había sido aprobado, que si los precios habían subido, que si Valeria necesitaba un auto nuevo para ir a la oficina. Y con el paso del tiempo, la actitud de mi nuera cambió. Empezó a mover mis muebles, a guardar mis manteles bordados, diciendo que atraían polvo, a quejarse del olor de mis guisos tradicionales. Esa mañana de domingo, la tensión que se había estado acumulando durante meses finalmente encontró su punto de quiebre. Estaba dándole la vuelta a los tomates cuando escuché los pasos firmes de Valeria bajando la escalera. Sus tacones resonaban en la madera con esa autoridad que ella creía poseer. Entró a la cocina vestida con una blusa de seda impecable, con el cabello perfectamente arreglado a pesar de ser temprano. Arrugó la nariz apenas cruzó el umbral. «Doña Socorro, por el amor de Dios», dijo deteniéndose a unos pasos de mí, cruzándose de brazos. «Otra vez haciendo ese humo pestilente desde tan temprano. Toda mi ropa va a oler a fonda barata». No me giré de inmediato. Terminé de acomodar los chiles en el borde del comal, bajé el fuego de la estufa y me limpié las manos en el delantal. Tomé aire lentamente, sintiendo el calor del fuego en mi rostro claro. «Buenos días, Valeria», respondí con voz baja y calmada, mirándola a los ojos. «Estoy preparando el almuerzo para Rodrigo. Sabes que le gusta mi salsa asada los domingos». Valeria soltó una risa seca, un sonido desprovisto de cualquier alegría. Se acercó a la cubierta y con un movimiento rápido y despectivo de su mano, apagó mi radio plateada.
El silencio que siguió fue pesado, abrupto, cortando la melodía de los panchos que llenaba el espacio. «Mire, doña Socorro», dijo, alzando la barbilla, su piel pálida tensándose con irritación. «Las cosas ya no son como antes. Rodrigo ya no es un niño para que usted lo esté consintiendo con sus comidas anticuadas. Además, yo pedí un servicio de desayuno a domicilio. Van a traer chilaquiles de ese lugar nuevo en el centro. Así que le voy a pedir que apague su lumbre, limpie este desastre y nos deje la cocina libre. Mis amigas van a venir más tarde a tomar el café y no quiero que vean todo este mugrero». Sentí un pequeño temblor en mis manos. Era una reacción involuntaria, una mezcla de indignación y de una tristeza profunda que llevaba tiempo ignorando. Apoyé mis dedos sobre la superficie fría de mi radio plateada, sintiendo el metal rayado bajo mis yemas. Esa pequeña presión fue suficiente para anclarme, para detener el temblor. La miré con fijeza. «Esta es mi cocina, Valeria», dije, manteniendo el tono uniforme, sin alterar el volumen de mi voz. «Y yo decido cuándo cocino y cuándo escucho mi música. Si no te gusta el olor, puedes cerrar la puerta de tu recámara». Los ojos de Valeria se abrieron con sorpresa, pero rápidamente esa sorpresa se transformó en una indignación arrogante. Dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio, su perfume dulce compitiendo con el olor a tomate asado. «¿Su cocina?», preguntó, alzando una ceja. «Creo que usted está muy confundida, señora. Rodrigo es quien paga la luz, el agua y el teléfono. Rodrigo fue quien pagó la remodelación de la sala y quien cubrió el impuesto predial este año porque usted no tenía ni un peso partido por la mitad. Nosotros mantenemos esta casa. Usted es prácticamente una invitada aquí. Una invitada que no aporta nada y que solo estorba con sus mañas de vieja». En ese momento, escuché pasos arrastrándose en el pasillo. Rodrigo apareció en la entrada de la cocina. Llevaba unos pantalones deportivos y una camiseta arrugada. Su piel clara se veía pálida, con ojeras marcadas bajo los ojos. Bostezó, pero al ver nuestra postura, se detuvo en seco. «¿Qué pasa aquí?», preguntó mi hijo, mirando de Valeria a mí. «Pasa que tu madre no entiende razones, Rodrigo», se adelantó Valeria, cambiando su tono agresivo a uno de víctima fastidiada. «Le estoy diciendo amablemente que pedí el desayuno y que necesito la cocina limpia para mis visitas de la tarde, y se pone terca con su comida apestosa. Dile tú, por favor. Dile quién es el que manda en esta casa ahora». Miré a mi hijo. Mi sangre. El niño al que le curé las rodillas raspadas en este mismo patio. El hombre al que su padre y yo le pagamos la carrera universitaria trabajando dobles turnos y ahorrando cada centavo. Esperé que dijera algo. Esperé que le recordara a su esposa que estaban bajo el techo que nos había costado sangre y sudor levantar. Rodrigo desvió la mirada. Miró al suelo, luego al refrigerador, a cualquier parte menos a mis ojos. Se frotó la nuca en un gesto de incomodidad cobarde. «Mamá», empezó con voz débil. «Hazle caso a Valeria, por favor. No queremos problemas hoy en domingo. Ya estás mayor, deberías estar descansando. Deja que ella se encargue de la casa. Es mejor no llevarle la contra. Vete a tu cuarto a descansar un rato. Yo te llevo un plato de lo que traigan». El silencio en la cocina se volvió absoluto, solo roto por el suave siseo del gas bajo el comal. No sentí ganas de falar con firmeza. No sentí ganas de llorar, aunque una presión fría se instaló en mi pecho. Lo que sentí fue una claridad asombrosa, como si un velo denso se hubiera levantado de mis ojos. Vi a la mujer oportunista que se sentía dueña de un castillo ajeno, y vi al hijo débil que prefería entregar el reino con tal de no enfrentar una batalla. Valeria sonrió, una sonrisa triunfante y descarada. Se cruzó de brazos nuevamente, afianzando su postura de dueña absoluta. «Ya lo escuchó», dijo mi nuera, saboreando cada palabra. «Así que haga el favor de apagar su estufa. Aquí usted no manda en nada, vieja. Entiéndalo de una vez». No dije una sola palabra en mi defensa. No le expliqué a esa mujer descarada lo que significaba construir una vida. No le grité a mi hijo por su falta de lealtad. La dignidad no necesita hacer ruido para ser fuerte. Me giré lentamente hacia la estufa. Extendí mi mano firme y giré la perilla para apagar el fuego. El sonido del gas cesó. Tomé un paño limpio de la mesa, lo doblé metódicamente y lo coloqué a un lado del comal. Luego
extendí mis 2 manos y tomé mi vieja radio portátil plateada. La levanté con cuidado, como si fuera un tesoro invaluable. Pasé por el lado de Valeria sin mirarla. Caminé hacia el pasillo y me dirigí al cuarto del fondo. Una vez adentro, cerré la puerta sin dar un portazo. Saqué un pequeño bolso de piel oscura del closet. Metí la radio, mi suéter gris, mi monedero y un sobre manila grueso que siempre guardaba bajo el colchón. Me puse mis zapatos cómodos, esos de suela de goma que me permitían caminar por horas, y me alicé la falda. Salí del cuarto y caminé hacia la puerta principal de la casa. Pude escuchar a Valeria en la cocina, hablando por teléfono con alguna de sus amigas, riendo, quejándose de la terquedad de la gente mayor. Rodrigo no estaba a la vista. Probablemente se había refugiado en la sala frente al televisor. Abrí la pesada puerta de madera tallada. Sentí el aire cálido de la mañana en mi rostro y salí a la calle. Cerré la puerta tras de mí con un clic definitivo. No lloré. Mientras bajaba el pequeño escalón de la banqueta, una sonrisa tranquila se dibujó en mis labios. Ellos pensaban que me habían humillado. Pensaban que yo era una pobre anciana ignorante, una ama de casa sin seguro social, sin pensión, dependiente de las migajas de atención y caridad que ellos quisieran darme. Creían que porque Rodrigo pagó unas facturas de piso y puso el recibo del predial a su nombre este año, eso le otorgaba derechos mágicos sobre mi propiedad. Qué equivocados estaban. Qué profunda y dolorosamente equivocados. Caminé por la calle adoquinada de la colonia San Miguel, bajo la sombra fresca de los árboles de níspero que adornaban las banquetas. La mañana era luminosa, el cielo estaba despejado y de un azul intenso. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de mi ciudad. A pesar de la edad, mis pasos eran firmes. La humillación de los últimos meses, culminada con la confrontación de esta mañana, había encendido un motor en mi interior que llevaba años apagado, funcionando solo al mínimo para no hacer ruido. Llegué a la avenida principal y me detuve en la esquina. Pasó un camión de la ruta urbana, ruidoso y lleno de gente, pero no lo tomé. Hoy no era día para ir apretada. Levanté la mano y le hice la parada a un taxi de color verde. El coche se detuvo frente a mí y subí al asiento trasero. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó el chofer, un hombre joven que me miró por el espejo retrovisor. Al centro, por favor. Cerca del arco de la calzada, respondí, acomodando mi bolso sobre mis rodillas. El taxi arrancó y yo recargué la cabeza en la ventanilla, observando cómo la ciudad pasaba a mi lado. Las calles de León estaban llenas de actividad, incluso en domingo. Pasamos cerca de los inmensos mercados de calzado, donde cientos de personas caminaban buscando ofertas. Ver esas tiendas me trajo recuerdos vívidos de mi esposo, Ernesto. Ernesto había sido un hombre trabajador, de piel clara tostada por el sol, con manos fuertes y ásperas por los años, en las tenerías cortando y tratando pieles. Cuando nos casamos, yo era una joven ama de casa que administraba hasta el último centavo que él traía. Nunca tuvimos lujos extravagantes, nunca tuvimos vacaciones costosas ni autos del año. Todo lo que entraba se dividía metódicamente, una parte para los gastos de la casa, una parte para la escuela de Rodrigo y una parte intocable para el ahorro. El futuro no avisa, Socorro, me decía Ernesto por las noches, sentados en el patio de la casa de San Miguel, mientras escuchábamos la misma radio plateada que ahora llevaba en mi bolso. No tenemos seguro social, no tendremos pensión del gobierno. Nuestro trabajo es nuestra única garantía. Y así fue. Años antes de que Ernesto enfermara y falleciera, tomamos los ahorros de toda una vida y tomamos decisiones silenciosas. Compramos la casa de San Miguel, por supuesto, poniéndola a mi nombre, ya que él siempre dijo que yo era la administradora de la familia. Pero no nos detuvimos ahí. Con el consejo de un buen amigo y abogado, adquirimos 2 pequeños locales comerciales en la zona más transitada de los mercados de piel. Locales modestos, pero excelentemente ubicados, que de inmediato se rentaron a distribuidores de calzado. Rodrigo nunca supo de esos locales. Cuando Ernesto murió, mi hijo estaba en la universidad, demasiado ocupado con sus estudios y sus amigos para involucrarse en los asuntos de los adultos. Yo asumí la administración de las rentas con total discreción. Cada mes, el dinero de esos locales caía en una cuenta bancaria separada. Con eso pagué los últimos semestres de Rodrigo.
los gastos médicos finales de mi esposo, y a lo largo de los años acumulé un respaldo que me permitía vivir sin preocupaciones, aunque mi estilo de vida austero no lo demostrara. Cuando Rodrigo y Valeria se mudaron conmigo, no vi la necesidad de mencionar mis finanzas. Yo les pagaba la comida, mantenía la casa abastecida. Rodrigo, en su intento de sentirse el hombre de la casa, empezó a pagar algunos recibos. Yo lo dejé. Pensé que le hacía bien a su orgullo. Cuando Valeria exigió cambiar el piso de la sala, yo misma le di el efectivo a Rodrigo en un sobre para que comprara los materiales, pero él se encargó de la compra y puso las facturas a su nombre para deducir impuestos, o eso me dijo. Yo no le di importancia en su momento. Era mi hijo. Confiaba en él. Ahora, sentada en el taxi, repasaba esos detalles. Valeria creía que yo era una mujer pobre y sin opciones. Rodrigo creía que por pagar la luz se había convertido en el dueño legítimo de mi vida y mi hogar. El taxi se detuvo cerca del arco de la calzada. El monumento se alzaba majestuoso contra el cielo azul, con el león de bronce en la cima observando la ciudad. Saqué un billete de 100 pesos de mi monedero. Le pagué al chofer y le dije que se quedara con el cambio. Bajé del coche y caminé por la calle peatonal, disfrutando del sonido del agua en las fuentes y de las familias que paseaban tranquilamente. Mi destino no era un lugar abierto al público en domingo, pero yo tenía una cita que no necesitaba agendarse en horario comercial. Caminé 2 cuadras hasta llegar a un edificio antiguo de 3 pisos, con balcones de herrería negra y muros gruesos de cantera. En la puerta principal, de madera pesada y barniz oscuro, había una pequeña placa dorada que leía: Notaría Pública y Despacho Jurídico. Licenciado Efraín Mendieta. Efraín no era solo un abogado, era el mejor amigo de Ernesto y mi asesor de confianza desde hacía más de 30 años. Sabía que los domingos por la mañana él siempre estaba en su despacho, disfrutando del silencio para leer o adelantar trabajo, lejos del bullicio de su casa llena de nietos. Toqué el timbre de bronce. Esperé unos minutos, escuchando mis propios latidos, firmes y acompasados. Pronto, el sonido de unos pasos pausados se acercó desde el interior. La puerta se abrió con un leve rechinido, revelando a Efraín. Era un hombre de 70 años, de piel blanca y cabello plateado peinado hacia atrás, vestido con unos pantalones de vestir grises y una camisa blanca sin corbata. Llevaba unos anteojos de lectura colgando del cuello. Al verme, sus ojos claros se abrieron con genuina sorpresa. «¿Socorro?», dijo, parpadeando detrás de sus gruesas cejas. «Mujer, qué sorpresa. Pasa, pasa, por favor. ¿Qué haces aquí en domingo? ¿Todo está bien?» «Buenos días, Efraín», saludé, entrando al fresco y silencioso vestíbulo del edificio que olía a madera vieja y a papel. «Necesito tu ayuda. Ha llegado el momento de poner la casa en orden». Efraín me miró con detenimiento. A pesar de mi tono tranquilo, él me conocía lo suficiente para saber que si yo estaba en su puerta un domingo por la mañana, no era para tomar café y hablar del clima. Asintió lentamente, cerró la pesada puerta y me guió hacia las escaleras que llevaban a su despacho en el 2º piso. Subimos en silencio. Al entrar a su oficina, el ambiente era acogedor. Estanterías llenas de gruesos volúmenes de leyes, un escritorio de caoba maciza y 2 sillas de cuero frente a él. La luz del sol entraba tamizada por las persianas a medio cerrar. Me senté en una de las sillas, acomodando mi bolso sobre mis rodillas. Efraín se sentó frente a mí, apoyó los codos sobre el escritorio y juntó las manos. «Dime qué ha pasado, Socorro. Tienes la mirada que Ernesto ponía cuando estaba a punto de tomar una decisión irrevocable». Sonreí levemente ante la mención de mi esposo. Abrí mi bolso y saqué mi vieja radio portátil, colocándola con cuidado sobre el borde del escritorio. Efraín la miró, reconociéndola de inmediato. Luego, metí la mano de nuevo en el bolso y saqué el grueso sobre manila que había tomado de debajo de mi colchón. Lo puse en el centro de la mesa, frente a él. «Rodrigo y su esposa me acaban de informar que ya no mando en mi propia casa», dije, mi voz sonando clara en la habitación silenciosa. «Valeria me apagó el radio esta mañana y me exigió que me fuera a esconder a mi cuarto porque le daba asco el olor de mi comida y porque sus amigas iban a llegar. Rodrigo me dijo que le hiciera caso, que ellos son los dueños ahora porque pagan la luz y el predial». El rostro de Efraín cambió. La expresión amable y relajada desapareció.
reemplazada por la máscara fría y calculadora del abogado experto que llevaba décadas lidiando con los conflictos humanos más bajos. Su mandíbula se tensó y sus ojos se clavaron en el sobre Manila. ¿Te corrieron de tu casa, Socorro?, preguntó, su voz baja y cargada de una indignación contenida. No me corrieron literalmente, me relegaron. Me trataron como a una sirvienta indeseable que ocupa espacio de más, le expliqué, cruzando mis manos sobre mi regazo. Valeria asegura que los recibos y el dinero que Rodrigo invirtió en cambiar el piso de la sala les otorgan derechos de propiedad. Dice que yo no tengo nada. Efraín soltó una risa seca, desprovista de humor, muy parecida a la que Valeria había usado en la mañana, pero cargada de un conocimiento absoluto. La ignorancia es muy atrevida, Socorro, dijo Efraín, tomando el sobre Manila, especialmente cuando se combina con la ambición de gente aprovechada y sinvergüenza. ¿Rodrigo guardó los recibos del predial a su nombre? Sí. Y las facturas del piso que compró con el dinero en efectivo que yo misma le di. Yo no dije nada en su momento porque no le vi el mal. Efraín abrió el sobre Manila. De su interior sacó un legajo de documentos antiguos, con sellos oficiales y firmas descoloridas por el tiempo. Eran las escrituras originales de la Casa de la Colonia San Miguel, emitidas por el Registro Público de la Propiedad hace más de 4 décadas. «Veamos la triste realidad de tu nuera», murmuró Efraín, poniéndose los anteojos y revisando los papeles que él mismo había ayudado a tramitar en su juventud. Casa ubicada en la Colonia San Miguel, única y absoluta propietaria, Socorro, no hay copropiedad. No hay usufructo vitalicio a nombre de nadie más. No hay fideicomiso. La propiedad es tuya al 100%, libre de gravámenes. Levantó la vista por encima de sus anteojos. Socorro, legalmente, el hecho de que Rodrigo haya pagado un servicio como la luz o incluso el impuesto predial no le otorga ni un centímetro cuadrado de la propiedad. La ley es clara. El pago de contribuciones o mejoras cosméticas no genera derechos reales sobre el inmueble frente al titular registral. Lo único que Rodrigo hizo fue pagar una obligación fiscal a nombre de un tercero. Y las mejoras, como el piso de la sala, se consideran accesorios que se integran a la propiedad principal. En términos sencillos, le regalaron un piso nuevo a tu casa en compensación por los 3 años que llevan viviendo gratis ahí. Asintió lentamente. Yo lo sabía. En el fondo, siempre lo supe. Pero escucharlo de la boca del hombre que conocía la ley al derecho y al revés era un bálsamo para la pequeña herida que la traición de mi hijo había abierto. Pero hay algo más, Efraín, dije, sacando un segundo documento doblado que estaba en el fondo del sobre. Esto es sobre los locales en la zona de los mercados de piel. Efraín tomó el documento. Era el estado de cuenta bancario más reciente de mi cuenta oculta, junto con las copias de los contratos de arrendamiento que renovábamos cada 2 años. Tus ingresos, dijo Efraín leyendo las cifras. Siguen siendo excelentes, Socorro. Estas rentas comerciales te generan mensualmente más dinero del que Rodrigo y Valeria ganan juntos en sus empleos. Podrías comprar esa casa en San Miguel 3 veces si quisieras. ¿Ellos siguen sin saber nada de esto? No tienen ni la menor idea, respondí. Rodrigo cree que soy una carga financiera. Valeria cree que me hace un favor al permitirme respirar el mismo aire que ella. Efraín dejó los documentos sobre el escritorio y se recostó en su silla de cuero, juntando las yemas de sus dedos. Me observó en silencio durante un largo minuto. En su mirada había respeto y una chispa de anticipación legal. «Dime, Socorro, ¿qué quieres hacer?», me preguntó con voz calmada. «Puedo redactar una carta pidiéndoles que se retiren en un plazo de 30 días. Puedo citarlos aquí para explicarles su verdadera situación patrimonial. O podemos iniciar un juicio de desahucio inmediato, argumentando terminación de comodato verbal». Miré mis manos, posadas sobre mi regazo. No temblaban. Estaban quietas, firmes, como la piedra cantera de los muros de la notaría. Pensé en la humillación de esa mañana. Pensé en cómo Valeria había apagado mi radio con asco. Pensé en la mirada de cobardía de Rodrigo, permitiendo que a la mujer que le dio la vida la trataran como basura en su propio hogar. No se trataba solo de echarlos a la calle. Se trataba de enseñarles que la bondad y el silencio no son sinónimos de debilidad ni de estupidez. Valeria necesitaba una lección sobre el respeto y la propiedad,
y Rodrigo necesitaba despertar del letargo en el que esa mujer oportunista lo había metido. «No quiero una carta amistosa, Efraín», dije, alzando la mirada y fijándola en los ojos de mi abogado. «Quiero que prepares una notificación formal, con todo el peso legal y los sellos de tu notaría y del juzgado si es necesario. Un requerimiento formal de entrega del inmueble por terminación del comodato precario. Y quiero que se incluya un cálculo de lo que me deben por concepto de rentas atrasadas de los últimos 3 años, en caso de que decidan pelear la posesión. Quiero que vean en papel, con números exactos, cuánto les ha costado su estancia gratuita y cuánto tendrán que pagar si deciden no irse por las buenas». Efraín esbozó una pequeña y afilada sonrisa. Tomó su pluma fuente de plata y acercó un bloc de notas legal amarillo. «Excelente estrategia, Socorro. Una notificación notarial de terminación de comodato. Esto los dejará sin aliento. No esperarán una respuesta jurídica de tu parte, mucho menos una tan estructurada. Les daremos 15 días para desocupar pacíficamente, con la advertencia de que cualquier daño a la propiedad o negativa de entrega activará la demanda civil por rentas caídas y costas del juicio». Comenzó a escribir rápidamente, su letra cursiva llenando la página amarilla con términos legales que caerían como una losa de concreto sobre la arrogancia de mi nuera. «Hay un detalle más, Efraín», añadí, inclinándome ligeramente hacia adelante. «Quiero que tú mismo vayas a entregarles esa notificación. Mañana por la mañana». Efraín dejó de escribir y me miró, alzando una ceja. «¿Yo personalmente? Socorro. Usualmente envío a uno de los pasantes del despacho a hacer estas diligencias». «Lo sé», asentí, «pero necesito que vayas tú. Eres el titular de la notaría. Quiero que Valeria vea a un abogado hecho y derecho, con su traje impecable y su maletín de cuero, tocando a la puerta. Quiero que la notificación se la entregues en la mano, frente a Rodrigo. Y necesito que sea a una hora específica». «¿A qué hora?», preguntó Efraín, interesado por la precisión de mi plan. «A las 10 de la mañana», respondí, sintiendo cómo una calma absoluta se instalaba en mi pecho. A esa hora, Valeria baja a la cocina a prepararse su café especial de cápsulas, creyendo que el mundo es suyo. A esa hora, Rodrigo ya está vestido para irse al trabajo. Quiero que estén ambos despiertos y completamente conscientes cuando el mundo real les toque a la puerta. Efraín cerró su pluma fuente y asintió con firmeza. «A las 10 de la mañana en punto estaré tocando la puerta de tu casa en San Miguel, Socorro. Tendré los documentos listos, sellados y firmados. ¿Dónde vas a pasar la noche de hoy? Supongo que no volverás a la casa a dormir con ellos». «No, volver a esconderme en el cuarto del fondo arruinaría el mensaje», dije tomando mi bolso. «Me iré a un buen hotel aquí en el centro, uno con sábanas limpias, servicio a la habitación y sin ruidos. El dinero no es problema, tú lo sabes. Mañana a las 9:30 pasaré por aquí a recoger una copia del acta para tenerla conmigo, y luego iré a presenciar el espectáculo desde una distancia prudente». Efraín se puso de pie y me extendió la mano por encima del escritorio. Su agarre era cálido y firme. «Tienes todo mi respeto, Socorro. Ernesto estaría muy orgulloso de ti. Nunca dejaste que nadie te pisoteara, solo estabas esperando el momento correcto para hablar. La paciencia es el proba de los que sabemos esperar, Efraín», respondí, estrechando su mano. «Y yo he esperado 3 años». Tomé mi radio portátil plateada, asegurándome de no rozar la antena rota, y la guardé nuevamente en mi bolso de piel. Me despedí del abogado y salí de la oficina. Mientras bajaba las escaleras de madera del edificio antiguo, el sonido de mis pasos me parecía distinto. Ya no era el andar silencioso de una anciana intentando no estorbar en su propia casa. Era el paso decidido de la verdadera dueña, de la mujer que había construido su patrimonio peso a peso, sacrificio a sacrificio. Salí a la calle y el sol del mediodía me recibió con un abrazo cálido. Caminé hacia el hotel más cercano, respirando hondo. Valeria había querido guerra por una cocina. Lo que no sabía era que, mañana a las 10 en punto, le caería encima todo el peso de la ley. La habitación del hotel era un refugio de paz que no había experimentado en años. Al cerrar la pesada puerta de madera detrás de mí, el ruido del tráfico del centro de la ciudad desapareció casi por completo.
dejando solo el suave zumbido del aire acondicionado. Dejé mi bolso sobre la cama de sábanas blancas, impecablemente estiradas, y me acerqué al ventanal. La tarde era cálida y luminosa, y el sol bañaba las cúpulas de las iglesias cercanas con un tono dorado. Respiré hondo, llenando mis pulmones de un aire que por fin se sentía propio, libre del perfume dulzón y asfixiante que Valeria esparcía por toda mi casa. Caminé hacia el baño de mármol reluciente y abrí la llave del lavabo. El agua tibia fluyó con fuerza. Metí mis manos bajo el chorro transparente y me quedé observándolas. Las venas azules resaltaban contra mi piel clara, marcando el mapa de mis 70 años. Eran manos que habían amasado pan, que habían cosido rodilleras en los pantalones escolares de Rodrigo, que habían contado billetes en los mostradores polvorientos de los mercados de piel. Mis manos no temblaban en absoluto. Estaban firmes, seguras, impulsadas por una claridad mental que me sorprendía hasta a mí misma. Toda la tristeza de la mañana se había evaporado en la oficina de Efraín, dejando en su lugar una determinación de acero. Valeria y mi hijo pensaban que me habían doblegado, que al mandarme al cuarto del fondo habían sepultado a la dueña legítima. No sabían que solo habían despertado a la mujer que construyó todo lo que ellos pisaban. Pedí servicio a la habitación. Una sopa de verduras caliente y un plato de pollo asado, servido en una bandeja de plata por un muchacho muy amable. Comí despacio, saboreando cada bocado en el silencio absoluto de la habitación. Mientras cenaba, mi mente viajó 30 años atrás, a los tiempos en que Ernesto y yo trabajábamos de sol a sol. Rodrigo nunca entendió de dónde venía nuestro dinero. Él creció viendo a sus padres cansados, oliendo a cuero curtido y a pegamento, y asumió que éramos pobres, que éramos simples obreros de la vida. Nunca supo que detrás de esos delantales manchados había una estrategia meticulosa. Ernesto y yo compramos el primer local comercial en la zona curtidora cuando Rodrigo apenas iba a la primaria. Luego compramos el segundo, y finalmente el tercero, el más grande, justo en la esquina de mayor tránsito. Cuando Ernesto falleció y Rodrigo se casó con Valeria, decidí guardar el secreto de esas rentas comerciales. Mi instinto de madre, o quizás la pura experiencia de la vida, me susurró que no debía poner todas mis cartas sobre la mesa. El dinero fácil pudre las voluntades débiles, y yo ya había notado la inclinación de mi nuera por las cosas caras y el esfuerzo nulo. Dejé que creyeran que yo solo vivía de mi pequeña pensión de viudez. Permití que se instalaran en mi casa grande de la colonia San Miguel bajo la excusa de ahorrar para comprar la suya propia. Un ahorro que nunca ocurrió, porque los paquetes de tiendas exclusivas no dejaban de llegar a la puerta. Yo callé. Mi silencio fue paciencia, no estupidez, pero ellos confundieron mi prudencia con debilidad mental. Dormí profundamente esa noche. No hubo ruidos de tacones a medianoche, ni risas estridentes de las amigas de Valeria en mi sala, ni el murmullo constante del televisor a todo volumen. Desperté con la luz de una mañana sumamente clara. El cielo era de un azul intenso y el sol prometía un día brillante. Me di un baño largo, con agua caliente y jabones perfumados que olían a almendras, muy distinto al jabón corriente que Valeria me obligaba a usar porque, según ella, el bueno irritaba su delicada tez pálida. Me vestí con mi traje sastre color arena, el que guardaba para ocasiones importantes. Planché el cuello de mi blusa blanca hasta dejarlo impecable. Me cepillé el cabello plateado con lentitud, recogiendo algunos mechones detrás de mis orejas, y me apliqué un poco de lápiz labial discreto. Al mirarme en el espejo de cuerpo entero, no vi a la anciana estorbosa que Valeria intentaba pintar. Vi a Socorro, la viuda de Ernesto, la dueña absoluta de la casa de San Miguel, la empresaria silenciosa de los mercados de piel. A las 8:30 de la mañana, salí del hotel y caminé un par de cuadras hasta la sucursal de mi banco. A esa hora, el lugar estaba tranquilo. Al verme entrar, el guardia de seguridad me sonrió con respeto. Me acerqué directamente al área de ejecutivos. El gerente de la sucursal, el licenciado Montes, un hombre cincuentón de piel muy blanca y maneras refinadas, se levantó de su escritorio de inmediato al verme. «Señora Socorro, qué gusto verla tan temprano», me saludó, ofreciéndome la silla de piel frente a su escritorio. «Qué mañana tan bonita hace hoy. ¿Le ofrezco una taza de café?».
Buenos días, licenciado Montes. Un vaso de agua estará muy bien, gracias. Respondí con voz baja y pausada. Mientras su asistente me traía el agua, le expliqué el motivo de mi visita. Necesitaba una impresión actualizada, con sello oficial del banco, de mi cuenta de inversión donde se depositaban las rentas comerciales. El gerente tecleó en su computadora con diligencia y tras unos segundos la impresora comenzó a escupir las hojas. Las tomó, las revisó y me miró con esa mezcla de respeto y asombro que los banqueros reservan para sus mejores clientes. Sus fondos están en perfecto orden, señora Socorro, dijo, firmando la primera hoja y estampando el sello de la institución. Los inquilinos de la zona curtidora depositaron puntualmente la semana pasada. De hecho, con los intereses generados este trimestre, su saldo ha superado el margen de la categoría preferencial. ¿Desea que revisemos opciones para diversificar ese capital? Por ahora no, licenciado. Hoy solo necesito el documento para un asunto familiar. Le dediqué una pequeña sonrisa, doblando los papeles y guardándolos cuidadosamente en el sobre manila dentro de mi bolso. El dinero está bien donde está, seguro y trabajando. Me despedí del gerente y salí a la calle. Tomé un taxi que me dejó justo frente a la notaría de Efraín a las 9:15. Subí las escaleras de madera con paso constante. Efraín ya me estaba esperando. Llevaba un traje azul marino de corte impecable, una corbata de seda discreta y sostenía un maletín de cuero negro en su mano derecha. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado. Parecía la encarnación misma de la justicia institucional. Sobre el escritorio reposaba una carpeta de cartón grueso con los sellos rojos de la notaría y del registro público. «Buenos días, Socorro», dijo Efraín, pasándome un folder delgado. «Aquí tienes tu copia del acta de notificación y requerimiento de desalojo. Todo está fundamentado bajo el Código Civil vigente. Redacté el documento de manera que no haya ni una sola grieta legal por la cual puedan intentar ampararse. La terminación del comodato precario es inmediata. Tienen 15 días naturales para abandonar la propiedad, entregando las llaves y dejando el inmueble en las mismas condiciones en las que lo encontraron». Abrí el folder y leí las primeras líneas. El lenguaje era frío, técnico y absolutamente devastador. Había una cláusula específica sobre el cálculo de rentas caídas, estipulando que si se negaban a salir en el plazo acordado, se activaría el cobro retroactivo por el tiempo que habitaron el inmueble sin mi consentimiento explícito a partir de la fecha de hoy, sumado a una penalización calculada sobre la media de los últimos 3 años. «Es perfecto, Efraín», dije, sintiendo una profunda satisfacción instalándose en mi pecho. «Has hecho un trabajo excepcional». «El mérito es de tus escrituras originales y de tu paciencia, Socorro», respondió él, tomando su maletín. «¿Estás lista? Es hora de ir a hacer una visita que no van a olvidar». Bajamos juntos y subimos a su automóvil, un sedán elegante y silencioso. El trayecto hacia la colonia San Miguel tomó unos 20 minutos. Las calles estaban llenas de luz y de la actividad cotidiana de una mañana de lunes. Observaba por la ventanilla cómo las señoras barrían sus banquetas y los vendedores ambulantes acomodaban sus puestos. Todo parecía tan normal, tan rutinario. Era irónico pensar que, mientras el mundo seguía su curso ordinario, el pequeño imperio de mentiras de mi nuera estaba a punto de derrumbarse por completo. A las 9:55, Efraín estacionó el coche a media cuadra de mi casa, bajo la sombra de un frondoso árbol de jacaranda. Desde ahí teníamos una vista perfecta de la fachada. La casa lucía exactamente igual por fuera, el muro de piedra cantera, el portón de herrería negra, el pequeño jardín delantero que yo misma cuidaba antes de que Valeria decidiera que las flores atraían demasiados insectos y me prohibiera regarlas. «Allí está el auto de Rodrigo», señaló Efraín, mirando el sedán gris estacionado en la entrada. «No se ha ido a trabajar. Su horario de oficina entra a las 11 los lunes», expliqué mirando mi reloj. «Y Valeria a esta hora está en la cocina. Seguramente a estas alturas ya se dieron cuenta de que no dormí en el cuarto del fondo. Apuesto a que ella está convencida de que me perdí en la calle por falta de memoria». «La arrogancia nubla el juicio, Socorro», dijo Efraín, revisando su reloj de pulsera. «Faltan 2 minutos para las 10 en punto. Voy a acercarme a la puerta. Tú espera aquí en el auto hasta que yo te haga una señal. Quiero que escuchen el requerimiento primero.
que intenten defenderse, que caigan en su propia red. Cuando ya no tengan salida, entonces haces tu aparición. Asintí, recostándome en el asiento de cuero del automóvil. Efraín abrió la puerta y salió. Lo vi caminar por la banqueta con su porte de autoridad indiscutible. Cada uno de sus pasos parecía medir el peso de la ley sobre el concreto. Yo bajé un poco la ventanilla para que el aire fresco de la mañana entrara, trayendo consigo el lejano sonido de la campana del recolector de basura y el canto de los pájaros en la jacaranda. Efraín llegó al pórtico, se acomodó el saco, tomó aire y tocó el timbre de la casa. El sonido familiar resonó a través de la puerta de caoba. Esperó pacientemente, sosteniendo su maletín con firmeza. Desde mi posición podía ver cómo se abría ligeramente la cortina de la ventana de la sala. Alguien estaba espiando. Segundos después se escuchó el giro de la cerradura. La puerta se abrió de par en par. Ahí estaba Valeria. Llevaba una bata de seda ajustada, su cabello castaño claro recogido en una pinza elegante y su taza de café de cápsulas en la mano derecha. Su rostro pálido mostraba una mezcla de fastidio y superioridad, la misma cara que ponía cada vez que alguien tocaba a la puerta y no era un repartidor de paquetería. Detrás de ella asomaba la figura de Rodrigo, vistiendo sus pantalones de vestir y terminando de abotonarse la camisa de oficina. «Buenos días», dijo Efraín, su voz clara y proyectada resonando en el pórtico silencioso. «Busco al señor Rodrigo. ¿Y a la señora Valeria?» Valeria lo miró de arriba a abajo, evaluando el traje caro y el maletín de cuero. Su expresión de fastidio se suavizó un poco, reemplazada por una curiosidad cautelosa. «Somos nosotros», respondió ella, dando un sorbo a su café. «¿Qué se le ofrece? ¿Viene del banco? Porque si es para ofrecer tarjetas de crédito, no nos interesa. Ya tenemos las más exclusivas». «No soy del banco, señora», replicó Efraín con una cortesía gélida. «Soy el licenciado Efraín Montes de Oca, titular de la Notaría Pública número 14 de esta ciudad. Vengo a entregarles una notificación legal y un requerimiento formal en representación de mi clienta, la dueña legítima de este inmueble». Vi desde el auto cómo el cuerpo de Rodrigo se tensó de inmediato. Dio un paso al frente, apartando ligeramente a su esposa. Su rostro, siempre de tez clara, palideció aún más bajo la luz del sol. «¿La dueña legítima?», preguntó Rodrigo frunciendo el ceño. «Abogado, creo que hay una confusión tremenda. Nosotros somos los dueños de esta casa. Bueno, mi madre vive con nosotros, pero nosotros mantenemos el lugar. De hecho, andamos muy preocupados. Mi madre, la señora Socorro, salió ayer por la tarde y no regresó a dormir. Estamos a punto de llamar a los hospitales y a la policía. Ya está muy mayor, sabe usted. Su mente le falla. A veces desconoce las cosas y se pierde. La facilidad con la que mi hijo mentía sobre mi estado mental me provocó una punzada en el estómago, pero la convertí inmediatamente en combustible para mi compostura. Así que esa era la historia que habían inventado para justificar mi ausencia». Valeria se adelantó, apoyando una mano en el marco de la puerta, retomando su aire de suficiencia. «Exacto, señor abogado», dijo ella con esa voz aguda y condescendiente que usaba siempre. «La pobre anciana ya no coordina bien. Nosotros nos hemos hecho cargo de todo. Pagamos los recibos de luz, el agua, el impuesto predial anual. Incluso remodelamos la casa. Ese piso de la sala lo pagamos nosotros con nuestro esfuerzo. Así que cualquier trámite sobre la propiedad tiene que verlo con mi esposo, que es el responsable legal por derecho de mantenimiento». Efraín no parpadeó. Mantuvo su postura recta, abrió su maletín y sacó la carpeta de cartón grueso con los sellos rojos. «Señora, el derecho civil no funciona con base en la instalación de losetas cerámicas ni en el pago voluntario de recibos a nombre de terceros», dijo Efraín. Su tono era tan cortante como un bisturí. «Pagar la luz de una casa en la que habitan de manera gratuita no los convierte en propietarios, los convierte en usuarios básicos. Y los pisos que hayan instalado se consideran accesorios integrados al inmueble original por voluntad propia. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento». Valeria abrió la boca, indignada, pero Efraín no le dio tiempo de hablar. Desplegó el documento frente a ellos. «Tengo en mis manos el requerimiento notarial de terminación de comodato precario,
continuó Efraín, alzando un poco la voz para que sus palabras cayeran como piedras. El comodato es un préstamo de uso gratuito. La legítima dueña, única propietaria inscrita en el registro público, les permitió vivir aquí por su buena voluntad. Esa voluntad se ha terminado el día de hoy. Tienen un plazo improrrogable de 15 días naturales para desalojar la propiedad y entregar las llaves. Eso es una estupidez, estalló Valeria, perdiendo toda su falsa elegancia. Su rostro pálido se tornó rojo de la ira. Esta es nuestra casa. La vieja esa no tiene ni un peso partido por la mitad para mantener este lugar. Nosotros la manteníamos a ella. Es una aprovechada y una ingrata. Después de todo lo que hicimos por ella, de dejarla vivir bajo nuestro techo. Fue entonces cuando Efraín hizo la señal. Llevó su mano izquierda a la solapa de su saco, el gesto que habíamos acordado. Abrí la puerta del automóvil y salí a la calle. El sol de las 10 de la mañana iluminó mi traje sastre color arena. Caminé por la banqueta con pasos pausados, pero sumamente firmes. El sonido de mis zapatos sobre el concreto hizo que Rodrigo girara la cabeza. Al verme, sus ojos se abrieron desmesuradamente, como si estuviera viendo a un fantasma caminar a plena luz del día. «No te preocupes por buscarme en los hospitales, Rodrigo», dije con voz baja y firme, acercándome al pórtico. «Mi mente funciona a la perfección. Y mi memoria, lamentablemente para ustedes, es excelente». Valeria se quedó petrificada. La taza de café en su mano temblaba ligeramente, derramando un par de gotas marrones sobre su impecable bata de seda. Miró mi traje sastre, mi cabello arreglado y mi postura erguida. No era la anciana encorvada que huía a esconderse en el cuarto del fondo. Era la matriarca reclamando su territorio. «¡Socorro!», exclamó Valeria, intentando recuperar el control de la situación, elevando la barbilla en un acto de desafío inútil. «¿Qué significa este circo? ¿Te fuiste a quejar con un abogado con el dinero que te damos para el gasto? Eres una descarada. Te damos de comer, te damos un techo y nos pagas trayendo a este señor a nuestra puerta». Me detuve frente a ella, a menos de 1 metro de distancia. Clavé mi mirada en sus ojos asustados. No alcé la voz. No mostré enojo. Le hablé con la tranquilidad de quien tiene todas las piezas del tablero en su poder. «El techo es mío, Valeria. La comida la compro con mi dinero, aunque tú te encargues de tirarla a la basura porque te ofende el olor», le respondí, sosteniendo su mirada hasta que ella tuvo que parpadear y desviar los ojos. «La caridad mal entendida cría cuervos en la sala. Ustedes no me daban un hogar. Ustedes invadieron el mío y luego intentaron arrinconarme en él». Giré hacia mi hijo. Rodrigo estaba mudo, mirando los documentos en las manos de Efraín y luego mirándome a mí. «Mamá», titubeó Rodrigo, pasando saliva con dificultad. «Mamá, por favor, no hagas esto. No puedes echarnos a la calle. Nosotros pagamos el predial. Yo pagué las contribuciones. Esto también es mío. Yo soy tu hijo». «Eres mi hijo, y por eso te dejé vivir aquí sin cobrarte un centavo de renta durante 3 años», respondí, mi voz cargada de una decepción profunda pero superada. «Pero los hijos respetan. Los hijos no permiten que a su madre le apaguen el radio y la manden a esconderse como a un perro viejo porque van a llegar visitas. El respeto no se compra con el recibo del predial, Rodrigo». Efraín intervino, entregándole formalmente la carpeta a Rodrigo, quien la tomó con manos temblorosas. «En la segunda página, señor Rodrigo, encontrará el cálculo precautorio», indicó Efraín, señalando el texto con su pluma de plata. «Mi clienta ha decidido que, si ustedes no desocupan voluntariamente en 15 días, se iniciará el juicio sumario de desahucio. En ese juicio, exigiremos el pago de las rentas caídas por el tiempo que han usufructuado la propiedad sin título válido. Hemos calculado la renta de esta casa en 20,000 pesos mensuales. Por 3 años, más intereses moratorios, la deuda asciende a más de 800,000 pesos. Las rodillas de Rodrigo parecieron ceder por un segundo. Se apoyó contra el marco de la puerta. «¿800,000 pesos?», susurró, su voz quebrando el silencio de la mañana. Eso es imposible. Es un robo. No tenemos ese dinero». Valeria, acorralada y sintiendo cómo su falsa realidad se desmoronaba frente a sus propios ojos, recurrió a su último mecanismo de defensa, la negación absoluta. Soltó una risa aguda y nerviosa, sacudiendo la cabeza. «No les vamos a pagar nada y no nos vamos a ir.
afirmó ella, cruzando los brazos sobre el pecho, intentando lucir amenazante. «Están locos los dos. A ver, señora, seamos realistas». Me apuntó con un dedo acusador. «Usted no tiene cómo mantenerse, no tiene un peso. Todo lo que ganaba mi suegro se lo gastaron. Si nos vamos, no va a tener ni para pagar la luz de esta casona enorme. Tendrá que venir rogándonos de rodillas que regresemos a ayudarla en menos de un mes». Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, genuina, que brotó desde lo más profundo de mi pecho. Metí la mano en mi bolso de piel, sentí el contacto frío de la carpeta bancaria y, justo al lado, el plástico familiar de mi objeto más preciado. Saqué primero los documentos del banco, doblados cuidadosamente. Los desdoblé despacio y se los tendí a Rodrigo. Él los tomó con cuidado, como si el papel estuviera envuelto en llamas. Sus ojos recorrieron las cifras impresas. «Lee la cifra final, Rodrigo», en voz alta. Le ordené con tono suave. Rodrigo parpadeó varias veces, acercando el papel a su rostro, incrédulo. 3.200.000, leyó en un susurro apenas audible. «De rentas comerciales. Mamá, ¿qué es esto?» «Son las rentas de los 3 locales en los mercados de piel de la zona curtidora», expliqué, disfrutando la absoluta perplejidad en el rostro de mi hijo y el pánico súbito en los ojos de Valeria. «Tu padre y yo no los vendimos para pagar tu universidad. Los conservamos. Se los rentamos a mayoristas desde hace 20 años. Ese dinero me pertenece y entra a mi cuenta cada primer día del mes, sin falta. Podría comprar esta casa entera de nuevo mañana mismo, en efectivo, si me diera la gana». Valeria dejó caer los brazos. Su mandíbula se aflojó. El muro de mentiras y clasismo que había construido para sostener su ego acababa de estrellarse contra una montaña de concreto financiero. Se dio cuenta, en un segundo desgarrador, de que la mujer a la que había tratado como a una sirvienta indigna era, en realidad, inmensamente más rica y poderosa que ella. Tú nos mentiste», balbuceó Valeria, su voz perdiendo toda esa resonancia chillona, reducida a un gemido tembloroso. «Nos hiciste creer que eras pobre. Eres una víbora, una completa oportunista. Jugaste con nosotros». «No, Valeria», respondí, manteniendo mi postura serena sin dejar de mirarla fijamente. «Yo no les mentí. Yo simplemente no les di información que no les correspondía. Yo observé. Observé cómo se portaban cuando creían que yo no valía nada. Ustedes me mostraron quiénes son realmente cuando pensaron que tenían el poder. Y el resultado de esa observación es este papel que ahora tiene tu esposo en las manos». Metí nuevamente la mano en mi bolso. Mis dedos encontraron el metal frío y la textura irregular. Saqué mi vieja radio portátil plateada, la misma que Valeria había silenciado con tanto asco la mañana anterior. La antena seguía rota, chueca, un testimonio mudo de los años de servicio en la cocina. Avancé un paso más. Había una pequeña mesa de herrería y cristal en el pórtico, adornada con una maceta de orquídeas blancas que Valeria había comprado. Tomé la maceta, la deslicé hacia un lado y coloqué mi vieja radio plateada justo en el centro del cristal. El pequeño golpe del aparato contra la mesa resonó como un mazo de juez dictando sentencia. «Ayer apagaste mi radio porque mi música ofendía tu casa», le dije a Valeria, mi voz sonando firme, clara y absolutamente inquebrantable. «Hoy yo apago tu comodidad, porque resulta que esta no es tu casa. Nunca lo fue». Las manos de Valeria temblaban tan fuertemente que tuvo que dejar su taza de café en el suelo del pórtico para no tirarla por completo. Su rostro estaba desencajado, pálido como el papel notarial. Rodrigo estaba petrificado, mirando el estado de cuenta bancario como si no pudiera comprender cómo los números se sumaban. La realidad los había atropellado a más de 100 kilómetros por hora, dejándolos sin argumentos, sin casa y sin la falsa superioridad que los alimentaba. «Tienen 15 días, Rodrigo», dije, dándome la vuelta lentamente para mirar a mi abogado. «Efraín, por favor, encárgate de que el proceso sea estricto. Si falta un solo foco de la casa cuando me entreguen las llaves, procede con la demanda por las rentas atrasadas». «Con todo gusto, Socorro. No dejaré ni un cabo suelto», asintió Efraín, cerrando su maletín con un chasquido metálico que pareció hacer saltar a Rodrigo de su estupor. «Mamá, por favor, hablemos».
suplicó Rodrigo, dando un paso hacia la banqueta, extendiendo una mano hacia mí. Su voz ya no tenía la arrogancia del oficinista exitoso. Era la voz de un niño asustado que acaba de darse cuenta de que rompió el único juguete que lo mantenía a salvo. No me detuve. No volteé a mirarlo. Caminé hacia el automóvil de Efraín con la frente en alto. El sol de la mañana calentaba mis hombros. Escuchaba a mis espaldas el sonido de Valeria sollozando, un llanto de rabia y desesperación contenida, mientras le reclamaba a Rodrigo a gritos ahogados por qué nunca investigó las cuentas de su padre. Estaban colapsando sobre su propio peso, devorándose el uno al otro en el umbral de una casa que ya no les pertenecía. Abrí la puerta del sedán y me senté en el asiento del copiloto. A través del cristal vi cómo mi vieja radio plateada se erguía orgullosa sobre la mesa del pórtico. Un simple aparato de metal rayado que ahora se alzaba como un monumento a la dignidad recuperada. La partida de ajedrez había terminado en un jaque mate perfecto, y el rey negro acababa de caer del tablero. Los 15 días que siguieron a aquella mañana de revelaciones transcurrieron con una lentitud deliciosa. Lejos de quedarme en la casa soportando el ambiente tenso y las miradas cargadas de resentimiento de Valeria, tomé una decisión que años atrás me habría parecido un lujo innecesario. Empaqué una maleta pequeña con mis mejores prendas, llamé a un taxi y me hospedé en un hotel tradicional en el centro histórico de la ciudad. Era un edificio colonial de techos altos, con un patio central lleno de macetas de barro rebosantes de helechos y bugambilias, y una fuente de piedra que cantaba con el agua todo el día. Durante esas 2 semanas me dediqué a reconquistar mi propio tiempo. Despertaba con la luz del sol filtrándose por las cortinas blancas. Nadie me apresuraba. Nadie me pedía que bajara el volumen de mis pensamientos, ni me relegaba a las sombras. Pedía mi desayuno a la habitación: café de olla humeante con canela, pan dulce recién horneado y fruta fresca. Me sentaba en el balcón a observar a la gente caminar por la plaza, sintiendo cómo el peso de los últimos 3 años se desprendía de mis hombros capa por capa, como si me estuviera quitando un abrigo viejo y pesado que nunca me perteneció. Efraín, mi abogado, me llamaba cada tercer día para informarme del proceso. Me contó que Valeria había intentado buscar asesoría legal por su cuenta, pero que al menos 3 abogados diferentes le habían explicado la dura realidad. No tenían ningún derecho sobre mi propiedad, y mi amenaza de cobrarles las rentas atrasadas era completamente viable. Estaban acorralados por la ley, por la verdad, y sobre todo, por su propia falta de recursos reales. El día 15 amaneció con un cielo azul impecable, sin una sola nube a la vista. El sol bañaba las calles con esa luz cálida y reconfortante que promete nuevos comienzos. Llegué a mi casa a las 10 de la mañana exactas, acompañada de Efraín. Al bajar del automóvil de mi abogado, la escena que encontré frente a mi pórtico fue la confirmación absoluta de que el ciclo se había cerrado. Había un camión de mudanzas estacionado junto a la banqueta. No era uno de esos transportes elegantes y cerrados de las empresas prestigiosas, sino un camión pequeño, desgastado, con redilas de madera despintada. 2 cargadores subían cajas de cartón de diferentes tamaños y bolsas de plástico negro llenas de ropa. Y allí estaba Valeria. La mujer que se paseaba por mi casa en batas de seda y zapatos de diseñador, exigiendo silencio y reverencia, ahora llevaba unos pantalones deportivos grises manchados de polvo y una camiseta descolorida. Su cabello, siempre impecablemente peinado, estaba recogido en un moño desordenado del que escapaban mechones empapados en sudor. Su rostro lucía demacrado, pálido, desprovisto del maquillaje costoso que usaba como armadura. Cuando me vio acercarme por la acera, se detuvo en seco, abrazando una caja que contenía sus adornos de cristal. Bajó la mirada inmediatamente. La arrogancia se había evaporado, dejando en su lugar a una mujer vencida por las consecuencias de sus propios actos. Rodrigo salió de la casa con una lámpara de pie en las manos. Tenía profundas ojeras moradas bajo los ojos y una postura encorvada que me partió el corazón por un microsegundo, antes de que mi razón interviniera para recordarme que la lástima es el peor enemigo de la justicia. Dejó la lámpara en el suelo y caminó hacia la reja, sacando un manojo de llaves de su bolsillo.
Sus manos temblaban visiblemente, haciendo tintinear el metal. «Aquí están las llaves, señor abogado», dijo Rodrigo, entregándole el llavero a Efraín sin atreverse a mirarme directamente. Su voz era ronca, débil. La casa está vacía. Solo dejamos los muebles que ya estaban cuando llegamos. Efraín tomó las llaves, asintió con un gesto profesional e ingresó a la propiedad para hacer la inspección de rutina. Me quedé a solas con mi hijo en la banqueta, bajo la luz clara de la mañana. Rodrigo tragó saliva, frotándose las manos contra sus pantalones de mezclilla. «Mamá, yo quiero que sepas que nunca fue mi intención hacerte sentir mal», empezó a decir, con esa necesidad humana de justificarse incluso cuando el barco ya se ha hundido por completo. «Es que la presión de mantener un matrimonio es mucha, ¿sabes? Valeria es exigente. Ella estaba acostumbrada a otro nivel de vida que yo le prometí. Y yo pensé que tú no necesitabas tanto espacio. Nos equivocamos. Sí, cometimos errores de comunicación. Pero somos familia. La sangre siempre llama. Tú estás sola en esta casa tan inmensa. Podríamos intentar de nuevo. Podemos empezar de cero, establecer reglas. No tienes que echarnos así. Nos tuvimos que rentar un departamento minúsculo de 2 habitaciones en la Colonia del Norte, en un cuarto piso sin elevador. Valeria no ha parado de llorar de la vergüenza porque sus amigas del club de lectura pasaron por aquí y vieron el camión. Se han burlado de ella. Por favor, mamá, no nos hagas pasar por esta miseria. Lo escuché sin interrumpirlo. Su discurso era una mezcla dolorosa de excusas baratas, contradicciones evidentes y una culpa mal canalizada. Todavía intentaba culpar a la presión social y a las amigas de su esposa por una decisión que él mismo había tomado, la de borrar a su madre del mapa de su propia casa. Mantuve mi postura recta, sosteniendo mi bolso con firmeza. Lo miré con la compasión de quien entiende el dolor ajeno, pero con la inquebrantable determinación de quien no está dispuesta a cargar con él. La familia te cuida la espalda, Rodrigo. No te empuja hacia el rincón más oscuro de la casa. Le respondí, con una voz tan serena que pareció calmar incluso el ruido de la calle. Mi deber como madre fue criarte, darte herramientas y enseñarte a caminar derecho. Mi deber nunca fue financiar las ínfulas de tu esposa, ni permitir que mi dignidad fuera el tapete de su entrada. Me duele verte así, porque eres mi hijo y siempre te voy a amar. Pero el amor no significa permitir el abuso. Las lecciones de vida cuestan, hijo mío, y esta es la tuya. Te deseo de todo corazón que encuentres la paz en tu nuevo departamento, porque el espacio pequeño te obligará a ver lo que realmente importa. Rodrigo cerró los ojos, dejando escapar un suspiro tembloroso. Asintió lentamente, reconociendo que no había marcha atrás, que no habría concesiones ni lágrimas de arrepentimiento de mi parte. Dio media vuelta, caminó hacia el camión de mudanzas y subió al asiento del conductor. Valeria ya estaba en el lado del copiloto, con la mirada perdida por la ventanilla. El motor del viejo camión tosió un par de veces antes de arrancar, alejándose lentamente por la calle, llevándose consigo la nube de egoísmo, clasismo y desprecio que había contaminado mi hogar durante 3 largos años. Efraín salió a la puerta principal y me sonrió abiertamente. Todo está en perfecto orden, Socorro. Ni un foco roto. La casa es toda tuya, otra vez. Cruzar el umbral de mi casa aquella mañana fue como respirar por primera vez, después de haber estado sumergida bajo el agua. El silencio que me recibió no era el silencio tenso e impuesto de la dictadura de Valeria. Era un silencio suave, acogedor, lleno de posibilidades. Sin embargo, la casa todavía tenía las cicatrices de su invasión. Las paredes de la sala, que ella había mandado pintar de un gris frío e industrial porque decía que era moderno, me resultaban ajenas. Los espacios se sentían vacíos, desprovistos del alma que mi esposo y yo habíamos construido durante 4 décadas. Al día siguiente, me puse a trabajar. Contraté a 2 jóvenes pintores del barrio antiguo, muchachos trabajadores que conocía desde que eran niños, para que le devolvieran el color a mi hogar. En menos de una semana, el gris frío desapareció, reemplazado por tonos cálidos de amarillo ocre, terracota y blanco crema. Los colores que reflejaban la luz del sol y abrazaban el espíritu. Saqué de las cajas mis fotografías familiares, las pinturas de paisajes que Valeria había escondido por considerarlas anticuadas,
y mis adornos de cerámica artesanal. Fui al mercado de flores y compré docenas de macetas, alcatraces, helechos, geranios y una enorme cuna de Moisés que coloqué justo en el centro de la sala. La casa volvió a oler a vida. El aroma a cloro clínico y desodorantes ambientales de pino que Valeria utilizaba obsesivamente fue sustituido por el olor del café tostado por las mañanas, la vainilla, la canela y la tierra húmeda de mis plantas recién regadas. Fue en ese proceso de reconstrucción de mi propio espacio cuando Mariana llegó a mi vida, dándole un propósito renovado a mis días. Mariana era la hija de don Carmelo, el panadero del barrio. Era una joven de 25 años, de ojos grandes y nobles, pero con una postura siempre encorvada y una mirada que evitaba el contacto visual, como si pidiera disculpas por existir. Ella era la encargada de traerme el pan dulce a domicilio 2 veces por semana. Una tarde cálida de martes, mientras yo organizaba las macetas del pórtico, Mariana llegó con su canasta de mimbre. Al entregarme la bolsa de papel con las conchas de vainilla y los cuernos de azúcar, noté que sus manos estaban temblando y que tenía los ojos hinchados, con los bordes enrojecidos por un llanto reciente. «Pasa, muchacha, ven a sentarte un momento», le dije, abriendo la puerta de herrería. Ella dudó, apretando el asa de su canasta, pero mi tono tranquilo y firme la convenció. Entró tímidamente y se sentó en una de las sillas del pórtico. Fui a la cocina, preparé 2 tazas de chocolate caliente con leche y regresé. Le entregué una taza. El calor de la cerámica pareció relajar sus manos endurecidas por el trabajo diario de amasar harina. «El llanto que se traga termina pudriendo el estómago, Mariana», le dije suavemente, sentándome frente a ella. «¿Qué te tiene el alma tan pesada hoy?». Mariana dio un sorbo pequeño al chocolate, y la barrera de su contención se rompió. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras me confesaba su tormento. Me contó que su prometido, un muchacho con ínfulas de empresario que trabajaba como supervisor en una fábrica, le había exigido que dejara de trabajar en la panadería de su padre una vez que se casaran. Peor aún, le había ordenado que le entregara los pequeños ahorros que ella había juntado durante 5 años vendiendo pasteles por su cuenta, argumentando que él, como el hombre de la futura casa, era el único capacitado para administrar el dinero, y que una mujer que trabaja ensucia el nombre de su marido. Mariana, aterrada por la idea de perderlo y creyendo que su valor residía únicamente en ser una esposa sumisa, estaba a punto de cederle su dinero y su libertad. Escucharla fue como mirar un espejo en el tiempo. Vi en ella la misma vulnerabilidad que Valeria había intentado explotar en mí, la misma creencia impuesta por la sociedad de que las mujeres debemos hacernos pequeñas para que otros puedan sentirse grandes. Dejé mi taza sobre la mesa de cristal. Me levanté, tomé a Mariana de la mano y la guié hacia el interior de la casa. La llevé hasta mi estudio personal, un cuarto lleno de luz natural donde tenía mi escritorio de madera de caoba y mis carpetas bien organizadas. Abrí el cajón principal, saqué los estados de cuenta de mis propiedades comerciales y se los puse frente a sus ojos, tal como había hecho con mi hijo Rodrigo semanas atrás. «Lee los números, Mariana», le pedí, con el mismo tono firme que usaba cuando quería dejar una lección grabada en piedra. Ella secó sus lágrimas con el dorso de la mano y miró los papeles. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver las cifras y mi nombre impreso en la cabecera de los documentos del banco. Es mucho dinero, doña Socorro. Son rentas de locales comerciales», susurró, mirándome con una mezcla de admiración y confusión. «Ese dinero es mío, Mariana. Lo administro yo. Y con él pago esta casa, mi comida, mi ropa y mi paz mental», le expliqué cerrando la carpeta y apoyando mis manos sobre sus hombros. «Te muestro esto no por presunción, sino para que entiendas algo fundamental. El dinero no es solo un papel para comprar cosas bonitas. El dinero propio es la barrera que impide que otras personas decidan dónde te vas a sentar en tu propia sala. Tu prometido no quiere cuidar tu futuro, quiere comprar tu obediencia con tu propio esfuerzo. Las mujeres como nosotras, Mariana, las que tenemos las manos ásperas por el trabajo, a veces creemos que debemos rendirle cuentas a quien levanta la voz. Pero el respeto no se exige a gritos, se construye con independencia». Mariana me miró fijamente. La postura encorvada que traía desde la calle
pareció enderezarse milímetro a milímetro. La tristeza en sus ojos fue reemplazada por un brillo de comprensión, una chispa de dignidad que acababa de encontrar su combustible. Si le entregas tus ahorros y dejas tu trabajo, le estás entregando las llaves de tu libertad. Continué, caminando de vuelta hacia el pórtico con ella. Nadie te puede hacer sentir menos en tu propia vida, a menos que tú le abras la puerta y le ofrezcas una silla. Eres una mujer fuerte, trabajadora. Eres dueña de tu destino. No permitas que nadie apague tu voz porque le molesta tu brillo. Mariana asintió lentamente. Una sonrisa pequeña pero profundamente segura se dibujó en su rostro. Me dio un abrazo cálido, de esos que curan heridas viejas, y se marchó con su canasta vacía, pero con el espíritu lleno. Semanas después, me enteré por el propio don Carmelo que Mariana había cancelado su compromiso. Había usado sus ahorros para abrir una pequeña sucursal de la panadería en el Mercado del Sur, y ahora administraba su propio negocio con un éxito rotundo. Saber que mi experiencia había servido de escudo para evitar que otra mujer cayera en la oscuridad del menosprecio, me llenó de un regocijo indescriptible. Mi casa ya no era solo un refugio para mi vejez, se había convertido en un faro para mi comunidad. La paz había retornado a mi existencia de manera definitiva. Una tarde de domingo, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La brisa fresca movía las hojas de mis helechos. Salí al pórtico con una taza de café en la mano. Allí, justo en el centro de la pequeña mesa de herrería y cristal, permanecía mi objeto más preciado, mi vieja radio portátil plateada. La carcasa seguía teniendo ese rayón profundo en el costado y la antena de metal continuaba torcida y rota, incapaz de enderezarse por completo. Muchas veces pensé en comprar una radio nueva, una de esas modernas que se conectan sin cables y tienen pantallas brillantes. El dinero, desde luego, no era un problema, pero cada vez que miraba este aparato abollado, recordaba exactamente lo que significaba. Esa radio me había acompañado durante mis horas más solitarias en la cocina, cuando creía que mi único lugar en el mundo era el rincón oscuro al que me habían desterrado. Fue el objeto que Valeria apagó con desprecio, el símbolo de mi supuesta insignificancia. Y, finalmente, fue el estandarte que planté sobre esta misma mesa para declarar mi victoria absoluta. No necesitaba arreglar la antena ni cambiar la carcasa. Sus cicatrices, al igual que las mías, eran la prueba de que habíamos sobrevivido a la tormenta del menosprecio sin perder nuestra esencia. Estiré la mano, giré la pequeña perilla de plástico negro hasta escuchar el familiar clic y ajusté el volumen. El sonido de un viejo bolero romántico inundó el pórtico, viajando libremente por el aire, rebotando contra las paredes de mi casa y saliendo hacia la calle. La música era alta, clara y maravillosamente presente. Me senté en mi mecedora de madera, cerré los ojos y dejé que el sol de la tarde acariciara mi rostro. Sonreí al darme cuenta de que el verdadero poder nunca residió en las escrituras de la casa ni en los saldos bancarios de mis locales, sino en la certeza absoluta de saber quién era yo frente al mundo. El miedo a envejecer, el terror a ser descartable, se había esfumado por completo. Había recuperado mi territorio, había expulsado a los invasores de mi paz y había extendido mi mano para levantar a otras mujeres que caminaban por el mismo sendero de dudas. Suspiré profundamente, escuchando las trompetas de la melodía mezclarse con el canto de los pájaros en los árboles de la calle. Mi mente estaba lúcida, mi corazón estaba tranquilo y mi hogar, finalmente, volvía a ser verdaderamente mío. Quisieron silenciar mi voz, pero olvidaron que la dignidad siempre encuentra su propia frecuencia.